Díaz y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Según la encuesta nacional de ocupación en México, alrededor de 3 millones de niños y jóvenes menores de edad trabajan. Eso ya de por sí es contrario a la Constitución y a la Ley Federal del Trabajo, pero ¿en qué condiciones trabajan? Para responder esa pregunta, estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional realizaron su tesis profesional sobre ese tema. Y para hablarnos de ello se encuentra con nosotros Paola Morales. Ella es parte de todo un grupo de egresadas de la escuela de la Universidad Pedagógica Nacional que hicieron su tesis sobre ese tema y lo expusieron el pasado jueves. ¿A qué conclusiones llegaron? Tú hiciste en el caso de Morelos la investigación. Hicimos trabajo de campo, investigación con niños migrantes del estado de Guerrero. Nuestra postura es erradicar el trabajo infantil a través de la educación. Entonces, nuestra investigación arrojó datos de que las condiciones educativas en las galeras, que así se llaman, donde fuimos a hacer la investigación, no son las adecuadas para los niños que trabajan. Entonces, la conclusión de las 5 investigaciones que se presentaron, muchas tuvieron que ver con propuestas educativas, propuestas de salud y alimentación. La investigación se realizó en el estado de Morelos, en unas galeras, con personas migrantes, son jornaleros cortadores de caña. Las galeras es el lugar donde viven, donde les dan servicio a los trabajadores de caña. Cuentan con servicios de agua, luz, gas, pero dosificados. A ciertas horas se los cortan. Mientras tienen las jornadas laborales, están activas. Después de que se los cortan, se mantienen las personas con fogones, con velitas y lo que puedan tener. El agua es contaminada, viene del río, entonces las condiciones de trabajo son malas para ellos y para los niños. Nuestro objeto de estudio fueron los niños de 6 a 12 años. Entonces, en el análisis que hicimos, nos dimos cuenta que no son las mejores condiciones para los niños y que tampoco tiene... la recreación que tienen lo hacen la mayoría en el campo. Entonces, es para nosotros muy malo ver esta realidad. ¿Y cómo trabajan? O sea, ¿cuántas horas trabajan y qué es lo que hacen? Tienen largas jornadas. Las más largas son hasta 10 horas. Los niños acompañan a sus padres al corte de caña y pues se tienen que realizar la jornada que los papás hacen también. O sea, no es porque un patrón los contrate y les pague, sino que van junto con sus papás a trabajar. Sí, exactamente. El niño acompaña, él no es contratado, pero el niño acompaña y en las circunstancias que lo hace ya es considerado como trabajo infantil. O sea, no le pagan, pero además tampoco va a la escuela. Exactamente. O el poco tiempo que usa para ir a la escuela, pues no les interesa porque, como les comentaba, la escuela no tiene las condiciones para atender a estas personas. Eso fue lo que arrojó nuestra investigación. Bueno, sí, ya lo que de por sí se descubre con las encuestas nacionales de ocupación en México es que para la niñez y para las mujeres fundamentalmente, y los ancianos, muchos ancianos, no hay un salario. Son gente que trabaja sin salario y solo trabaja por la comida, ¿no?, que les dan. En este caso, pues, la explotación desafortunadamente viene de parte de los propios familiares. Y en el caso de la niñez hay jurisprudencias y hay leyes que sancionan esto. Licenciado Luna. Sí, una pregunta, a ver si la en su investigación ustedes pudieron tomar el pulso. ¿Qué opinan las autoridades de ese trabajo infantil que desarrollan y en esas condiciones? Es una pregunta interesante. El día que se presentó el foro estuvieron autoridades educativas, de trabajo, inspección laboral, y lo que platicamos es que nosotros hicimos unas propuestas. En el caso de Morelos, propusimos que el currículum que se trate ahí sea adecuado al corte de fechas, de cosechas. Dura 6 meses aproximadamente en Morelos. Entonces, que el programa esté adecuado a las condiciones del migrante y del niño, a lo que las autoridades nos respondieron, que se está trabajando en esto y que se necesita mucho apoyo y un trabajo en conjunto, tanto autoridades, padres de familia y las mismas autoridades pedagógicas. Eso fue lo que nos dijeron. Sí nos tomaron como mucha atención en ese punto. Gracias. Porque al final de cuentas, si hubiera una demanda, es a la autoridad a quien se le recriminaría, porque la autoridad es la que debe
crear las condiciones, es la obligada para crear las condiciones para que el niño estudie y no trabaje. O sea, porque en este caso, pues los padres podríamos decir es que son pobres, pobrecitos pobres, pero no, son unos explotadores de sus propios hijos y podrían justificarlo con la pobreza, pero creo que la explotación de los propios hijos es injustificable. Como es injustificable que veamos señoras que andan cargando niños, y ahora ya está muy de moda, incluso señores, cargando niños pidiendo dinero. Es una explotación del menor. Y así se debe manejar, porque mientras no digamos ahora sí que las cosas por su nombre, pues estos señores siguen explotando y luego contratan niños y los explotan hasta morir. Sobre la investigación para las tesis en el terreno de los niños trabajadores, nos comentaba Paola que se trata de una investigación en niños indígenas migrantes pero mexicanos, o sea que migran de su estado original hacia otro estado donde sus papás pueden encontrar empleo. Normalmente, ¿de qué estados migran? Detectamos que la mayoría son de Guerrero y el grupo étnico se autodenominan tlapanecos. En este caso de Morelos. Ajá, o en la en todos los casos. No, en la investigación de Morelos. Investigación en Chihuahua. En Guerrero, en Morelos, en Guerrero y 2 casos en el Distrito Federal. Y en esos casos, ¿de qué estados son migrantes? Los de Chihuahua son rarámuris y mestizos, se trabajó con esa población. En el caso del DF se trabajó con otomíes, con mazatecos y no recuerdo qué otro grupo. En el caso de Morelos se trabajó con grupo de Guerrero, tlapanecos. Oye, entre los resultados de las encuestas de empleo es que de cada 100 niños que trabajan, 28 tienen entre 5 y 12 años de edad, que es una edad en la que deben jugar y deben estudiar exclusivamente, porque el juego sirve para el desarrollo psicomotriz del niño. ¿Qué le pasa a un niño que en lugar de jugar trabaja? Bueno, primeramente, como bien dices, la recreación es muy importante para la cognición del niño. Entonces, cuando hay niños que en lugar de ir a la escuela trabajan, lo que pasa es que sus expectativas de vida y escolares son prioridad en el trabajo que en la escuela o en su tiempo de recreación. Entonces, además de que se violan muchos derechos de los niños, el niño crece ya con las ganas de ir mejor a trabajar que ir a la escuela. Entonces va retrasando mucho su desarrollo cognitivo. O sea, nosotros nos encontramos con niños que tenían 15 años y no sabían leer ni escribir. Entonces, eso es lo que provoca el trabajo infantil. Un retraso tanto mental, físico, moral e integral, bárbaro. Bueno, tenemos en la línea a la maestra Rosaura Galeana, asesora de tesis. ¿Cómo se llama la tesis? La tesis de Morelos se llama Trabajo Infantil Agrícola. Y de otras 4 tesis que tienen que ver con trabajo infantil. Maestra Rosaura Galeana, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿A qué conclusiones llega usted con estas investigaciones? Buenos días, pues mucho gusto y muchas gracias por invitarnos, porque pues es una ventana, un espacio que nos están ofreciendo pues para dar a conocer estas realidades que estamos hoy viviendo en nuestro país y que son tristes, son dolorosas, son indignantes, en tanto los derechos de las niñas y los niños no se están cumpliendo. Hay un conjunto de situaciones económicas, políticas, sociales, culturales atrás de lo que está diciendo en este caso Paola. Y bueno, pues a nivel de conclusiones, ¿qué sería? Que hoy por hoy el fenómeno del trabajo infantil y adolescente, en lugar de irse disminuyendo, se ha ido ampliando junto con la pobreza, que es necesario que verdaderamente se articulen acciones de todas las instituciones, de todas las personas que de una u otra forma estamos en contacto directo con estas realidades, que tenemos que generar y aportar nuevas soluciones, que no puede ser que programas que ya habían avanzado en la solución de alguna manera para mejorar condiciones de vida, pues se echen atrás y haya retrocesos, porque en casos como lo que está narrando Paola vemos del retroceso, vemos que en lugar de
de que las familias y los niños y las niñas estén en buenas condiciones de vida, se han empeorado. No es en todos los lugares del país, sin embargo, mientras exista un solo niño o niña que tenga que trabajar, que tenga que apoyar a su familia para poder sobrevivir, pues estamos hablando de la falta de compromisos y la falta de realidades cristalizadas en mejorar la calidad de vida de estas familias y de todas las familias del país. Frecuencia laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.